Así. Entonces les estaba diciendo que la idea es que de aquí al viernes los grupos ya estén conformados y que durante el fin de semana o antes, si es que logran conformar el grupo antes, por eso les digo que sería ideal que lo logren conformar antes, para que puedan empezar a delinear algunas ideas y yo voy a abrir una agenda el lunes después de la clase del lunes para que cada grupo se pueda reunir conmigo y me cuenten más o menos las ideas que tienen y yo les pueda quizás ayudar o guiar en si son buenas ideas y debemos replantear o quizás si están buenas las ideas, cómo las pueden ejecutar. Y bueno, cualquier tipo de ayuda que necesiten de mi parte. Entonces vamos a tener una agenda abierta para el lunes. ¿Sí? ¿Al final el lunes va a ser la prueba o no? Ah, sí, ese es el siguiente tema que voy a tocar, pero entonces déjame redondeo lo del proyecto y ya les comento. Entonces, bueno, para el proyecto creo que ya más o menos es eso, para que el lunes nos reunamos y el documento con todas las indicaciones va a estar listo hoy. Después de que terminemos la clase voy a rematar un par de cosas que necesito completar y lo voy a dejar ahí publicado en webcursos, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta de esa parte. Si no, entonces hablemos de las pruebas que me contestaron esta mañana de pregrado y me dijeron que las pruebas se realizan en horario de clase. Por lo tanto, la prueba 1 será el próximo lunes en la primera hora de clase, es decir, vamos a tener 1 hora y 10 minutos para la prueba 1 y vamos a incluir los temas de pronósticos, lo que ya les había dicho antes, pronósticos y planeación agregada, ¿vale? Entonces, también voy a dejarlo ahorita por escrito en webcursos. La prueba número 1, el lunes 11 a las 12, de 12 a 1:10, ¿vale? ¿Preguntas o sugerencias sobre eso? ¿Las otras dos pruebas igual van a ser los lunes? La siguiente prueba, la número 2, va a ser igual el lunes 18, de 12 a 1:10, es decir, el siguiente lunes. Y el examen, ese sí lo va a coordinar pregrado y me informaron que va a ser el 25 o el 27. Es decir, el lunes o el miércoles después de que terminemos clase. ¿Vale? Esa información también la voy a dejar ahorita publicada en webcursos. Voy a completar varias cosas que están pendientes ahí. Las slides de hoy, de estrategia, los videos y lo del proyecto y estas fechas. ¿Vale? ¿Preguntas sobre eso? Ok. La prueba 2 es gestión de procesos, inventario determinista. Sí, hasta inventarios deterministas. Vamos con gestión de procesos e inventarios deterministas. ¿Vale? Ya, gracias. Y en la última, inventarios aleatorios y toda la parte de cadena de suministro. Y quizás Y en la algo 1, de estrategia. en la del próximo lunes va a entrar esto que vimos ahora de como de los Podríamos de conceptos. pronto hacer alguna pregunta teórica, pero es probable que si entra algo teórico sea algo de selección múltiple o algo que puedan responder en una frase, algo corto. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Listo, entonces continuamos. Vamos. De vuelta. Ok, bien, esto pues digamos que es más que empezar a hablar de los pronósticos como tal, son los objetivos de esta parte del curso. Y lo que vamos a intentar a ver acá son tanto modelos cuantitativos como cualitativos y vamos a intentar entender los elementos que componen un buen pronóstico, que hay que definir antes de empezar a hacer un pronóstico. Y por supuesto vamos a calcular cosas, a hacer los pronósticos como tal y a ver qué índices nos dan, qué medidas de calidad tienen los pronósticos, etc. ¿Vale? Pero principalmente nos vamos a enfocar en aplicar algunos modelos como, digamos, los más básicos de la parte de pronósticos, pero que a su vez son los más importantes. Sabiendo manejar eso, desde ahí ya, digamos, uno puede empezar a construir más cosas
pero lo importante es conocer esos básicos y entender los componentes de un buen pronóstico, ¿vale? Ok, entonces aquí, ¿para qué hacer pronósticos? Entonces, todo se resume en la necesidad de predecir eventos futuros. Las predicciones pueden ayudar a tomar decisiones, realizar planeación y control en los siguientes campos. Nosotros en particular nos vamos a enfocar lógicamente en los pronósticos de demanda, pero no son los únicos pronósticos que se pueden hacer. Los pronósticos también se utilizan para hacer planeación de la producción, porque por ejemplo si yo puedo pronosticar mi demanda, asimismo puedo hacer mi planeación de producción, es decir, puedo descomponer en materias primas para saber qué tanto debo ordenar en determinado momento del tiempo, para hacer planeación financiera, control de procesos, planeación de inversiones, planeación de actividades de servicios o administración de inventarios. Todas estas cosas se derivan, siempre y cuando yo tenga un buen pronóstico, yo voy a poder ejecutar este tipo de tareas adecuadamente, ¿vale? Principios, cosas importantes. Un buen pronóstico siempre va a estar equivocado. Es decir, no, que no suene raro, porque lo que se quiere decir es que si el pronóstico lo hace perfecto siempre, es porque casi 100% seguro hay algo que se está haciendo mal. Porque los pronósticos en general son una buena aproximación de la realidad, no perfecta. Si supiéramos pronosticar perfectamente, entonces no estaríamos haciendo un pronóstico, sino que seguramente lo que tenemos son contratos fijos y sabemos exactamente cuánto va a ser la demanda. ¿Vale? Entonces, una cosa que siempre sucede con un buen pronóstico, o casi siempre, 99.9% de las veces, es que tienen fallos, están desviados un poco de la realidad. Por eso, siempre se debe incluir una medida de error en todos los, o en la mayoría de modelos que vamos a ver. Vamos a ver cómo se calculan las medidas de error de esos pronósticos. Los pronósticos son más acertados para datos agrupados. ¿Qué significa? Bueno, datos más que agrupados que sean homogéneos, ¿sí? Sobre todo saber distinguir y limpiar los datos muchas veces y ahora con toda la recolección de información y todo y data análisis que uno puede hacer, uno puede tener mucha información, pero siempre es muy importante tener datos limpios. ¿Y a qué me refiero con datos limpios? Me refiero, por ejemplo, a saber identificar cuándo, por ejemplo, si hay un pic de demanda, saber si en realidad se debió a causas normales de la ejecución de mi empresa o fue que hubo algún caso atípico. Pues vamos, por ejemplo, a ver algo que podemos mirar aquí en Google. Es interesante de mirar. El tema de los outliers sería eso, ¿no? Eso entra ahí, claro que sí. Entonces vamos a ver, justamente eso era lo que quería tocar. Vamos a algo en Google Trends por acá. Les comparto. Aquí. Entonces, por supuesto que este es un tema que sabemos que uno va a ver una cosa como esta. Esta es la estadística de cuándo se buscó coronavirus en Google durante el año 2020. Entonces, ¿qué se ve? Por supuesto, se ve un pic en marzo, que fue cuando empezó el confinamiento y demás. Y a medida que empezó la cuarentena y demás, la gente como que de a poco empezó de cierta forma a aburrirse y ya hasta cierto punto ya la búsqueda llegó casi de nuevo a cero, se mantiene muy baja. Entonces este es el tipo de cosas que uno debe tratar de identificar cuando tiene datos y está haciendo pronósticos, o cualquier modelo en general donde necesite utilizar datos. Uno necesita identificar si este tipo de cosas se están dando por causas naturales del fenómeno que se está estudiando o porque hubo algún evento atípico que generó este tipo de reacción en los datos. Entonces es muy importante tener datos limpios a la hora de hacer un pronóstico. ¿Okay? Volviendo a lo que vimos. Algo muy importante, bueno, primero decir que son más acertados para periodos más próximos, por supuesto.
Si yo quiero, es mucho en general, no siempre, pero en general es mucho mejor realizar pronósticos a corto plazo, ya que si yo puedo ir recolectando data semana a semana, por ejemplo, entonces yo puedo hacer un pronóstico de 1 o 2 semanas adelante en el tiempo y luego recalcular con base en mis nuevos datos. Entonces, usualmente es más acertado para periodos más próximos, pero podrían haber casos en los que deba realizar planeación a largo plazo, ¿vale? Y algo que también se acostumbra a hacer mucho cuando uno realiza pronósticos es realizar la clasificación ABC. ¿Quién sabe qué es lo que es la clasificación ABC? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien la había escuchado anteriormente? ¿Hay alguien en el chat? ¿En el chat? Un segundo, por favor. No puedo ver lo que escribieron en el chat. Ok. Vale, la clasificación ABC es una cosa que se hace, por ejemplo, en las empresas que manejan muchísimas referencias de producto, ¿sí? Muchas veces cuando uno tiene 1000 o 2000 referencias en circulación, no sé, empresas de abarrotes o empresas que hacen productos de limpieza, además, pueden llegar a tener muchísimas referencias. Entonces, muchas veces lo que se hace para hacer una planificación, digamos, poder manejar los datos de una manera, ¿cómo decirlo? Para que sea manejable y no se salga de control tener, porque hacer un pronóstico, por ejemplo, de 2000 referencias es una cosa pues, bastante complicada, a menos que uno cuente con demasiada data y tenga una persona especializada o 100% dedicada a hacer solamente este tipo de actividades. Pero si uno necesita hacer algo más agrupado, de pronto no sabe que hay ciertos productos que se pueden agrupar, o uno puede realizar esto que se llama la clasificación ABC para simplificar los pronósticos o los cálculos que uno vaya a hacer con sus datos. La clasificación ABC, ABC se dice porque hay productos tipo A, productos tipo B y productos tipo C. Los productos tipo A son los que le generan usualmente son los que le generan mayor rentabilidad a la empresa. Entonces, usualmente es la regla del 80-20. Los productos tipo A son el 20% aproximadamente de las referencias y generan aproximadamente el 80% de los ingresos de la compañía. Más o menos es lo que se busca cuando uno hace la clasificación ABC. Por supuesto, en la B estarán productos de mediana importancia y en C estarán las referencias que son de menores ventas, ¿sí? O que se venden esporádicamente, ¿vale? Por ejemplo, en una compañía que haga tanto make to stock como build to order, seguramente los build to order estarán en la categorización C. Vale. ¿Preguntas ahí? Ok, eso es más o menos lo que es la clasificación ABC y a veces porque es útil en los pronósticos. Bien, esto es cómo se construye el proceso de pronóstico. Entonces, lo primero que tengo que definir es unos objetivos, es decir, yo para qué voy a hacer mi pronóstico, para qué lo necesito. Seguramente en el 90% de los casos los que hacen pronóstico es porque el área de producción le sirve para hacer su planeación de la producción. Por ejemplo, ese podría ser un objetivo del proceso, de la implementación de un modelo de pronósticos. Segundo, tengo que definir qué voy a pronosticar, como decía anteriormente. El qué me incluye decir, por ejemplo, voy a pronosticar todas mis referencias o solamente voy a pronosticar las de mayores ventas. O voy a pronosticar demanda o voy a pronosticar es la cantidad en dinero en ventas. Tengo que definir qué quiero pronosticar. Luego vamos con las dimensiones de tiempo, que enseguida vamos a mencionar cuáles son las dimensiones de tiempo. Hay varias consideraciones a hacer ahí. Realizar consideraciones con respecto a la base de datos, análisis de unidades y análisis estadístico. Esto hace parte, digamos, de la limpieza de los datos, lo que estábamos haciendo, y de identificar si es que hay datos que vienen de outliers o fenómenos que generan datos que probablemente yo tenga que eliminar, cosas de este estilo, ¿sí? Por eso se dice que hay que hacer un análisis estadístico para ver qué tan correctos o qué tan buenos son los datos que voy a utilizar para el pronóstico. Pues se debe hacer una selección del modelo de pronósticos, porque no todos los modelos de pronósticos sirven para todos los casos. Vamos a ver luego que hay modelos que se ajustan a determinadas características de los datos. De acuerdo al comportamiento más o menos que uno pueda observar, va a seleccionar un modelo diferente.
Someter el modelo a prueba, usualmente esto se utiliza mucho en data analysis, por ejemplo, que es particionar los datos en un 80-20. Con el 80% de los datos construyo el modelo y con el 20% testeo qué tan bueno es mi pronóstico. Entonces, si yo logro tener una base de datos importante de datos, supongamos que tengo un año de datos de todas las semanas en ventas, pues yo podría analizar, utilizar los 10, sí, bueno, supongamos que observo más o menos una tendencia estable en los datos. Pues lo que yo podría hacer es tomar los 10 primeros meses del año para construir mi pronóstico y luego testear si mi modelo es bueno en comparación con lo que sucedió en los 2 meses que no utilicé para la construcción del modelo. Entonces, ahí puedo hacer una prueba de qué tan bueno es mi modelo. Preparación del pronóstico, puedo utilizar uno o más métodos y puedo hacer una declaración de supuestos si es que necesito asumir algunas cosas para la utilización del modelo. Y la última parte ya es presentar el pronóstico y hacer el análisis de la realidad versus lo que hice. Y aquí cuando ya uno dice la realidad es tomar su pronóstico, ver qué ocurre en el corto periodo o en el periodo que yo haya definido que voy a pronosticar y compararlo con lo que hice con mi pronóstico. Ahí luego voy a poder definir si es que quizás seleccioné el modelo equivocado o si necesito hacer algunos ajustes o quizás el pronóstico es bueno y lo puedo seguir utilizando para nuevas predicciones. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de las dimensiones del tiempo, ¿qué es importante definir? Entonces, el periodo del pronóstico, que es la unidad básica para la cual se realizará el pronóstico. Esto es importante, pues, sobre todo para las empresas que tienen demanda variable en sus periodos. Por ejemplo, se me ocurre un bar. Un bar, lógicamente, se sabe que debería planear diariamente porque no es lo mismo que realice una predicción para el día lunes que para el día viernes. Si de pronto decide que el periodo del pronóstico va a ser semanal, va a perder o no va a poder observar los efectos del fin de semana en su pronóstico. Por eso hay que definir correctamente cuál es el periodo del pronóstico. Y para hacer eso, uno lo que debe hacer primero es tomar la data que tenga y verla por días, verla por meses, verla por semanas, hacer todos los análisis posibles de acuerdo a la información disponible. Horizonte del pronóstico, número de periodos en el futuro que será cubierto por el pronóstico. Esto es qué tan adelante en el tiempo necesito hacer mi planeación. Esto puede ser variable, incluso puede ser en el largo plazo y ser extendido. Y el intervalo del pronóstico es la frecuencia con la que voy a hacer mi pronóstico. ¿Y a qué me refiero con la frecuencia? Me refiero a decir, ok, ya definí que lo voy a hacer semanal, quiero un pronóstico para 5 años, pero entonces yo voy a decir que lo que quiero hacer es pronosticar 2 semanas adelante en el tiempo. Y luego cuando vea qué ocurrió en esas 2 semanas, voy a recalcular para de nuevo hacer la predicción de las siguientes 2 semanas. Entonces, esos son los 3 componentes importantes en la dimensión del tiempo. No sé si hay alguna pregunta o están más o menos claros los 3. Vale. Esto es lo que se conoce como el costo de pronosticar. Lógicamente, esta es una curva aproximada. Más o menos lo que quiere hacer es darnos una idea de cómo funciona o cuáles son los costos asociados a pronosticar. Entonces, en el eje Y ven costos y en el eje X ven la exactitud del pronóstico. Entonces, si el pronóstico es poco acertado, es decir, está cerca del 0 del eje X, van a ver que el costo de pronosticar es bajo, pero los errores que pueden haber en ese pronóstico son muy altos. Mientras que si yo busco un modelo que sea demasiado exacto, eso puede ser muy costoso generar un modelo de esas características. Pero voy a poder reducir los costos por los errores que me traiga el pronóstico. Entonces, más o menos la línea punteada nos dice cuáles son los costos de pronosticar. Y lo ideal sería, lógicamente, encontrar el punto mínimo de esa curva. ¿Sí? No es fácil, esas curvas, como dije, son aproximadas, son desconocidas.
pero con la implementación del modelo y con la refinación a lo largo del tiempo, más o menos lo que se busca es ir moviéndose en los diferentes puntos de esa curva hasta que logre un punto más o menos estable, con un buen pronóstico y que no sea demasiado costoso para la compañía realizar el pronóstico. ¿Vale? Ok, con respecto a la base de datos, hay que identificar circunstancias especiales, lo que estábamos hablando, identificar outliers o cosas, eventos que hayan podido afectar los datos que yo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, promociones. Si tengo cambios en mi precio, si en algún momento el precio subió porque la materia prima subió, por ejemplo. Entonces, eso es un incremento en el precio que podría afectar la demanda. Pues esos son eventos que uno debería considerar. La competencia, si es que, por ejemplo, yo que soy de Colombia, ahora aquí hay 3 compañías de telefonía móvil y recientemente llegó WOM a, a, como nuevo operador a funcionar aquí en Colombia y está entrando con mucha inversión. Entonces, esa es una cosa que podría estar variando la demanda de las otras 3 compañías que prestan los servicios. Y, por ejemplo, el clima, digamos que si yo tengo una distribución de sombrillas o paraguas y hay una temporada de lluvias, pues yo sé que eso cambia la demanda. ¿Sí? Todos aquellos eventos que puedan generar un impacto ¿Profe? visible en los datos deben ser considerados. ¿Sí? Por ejemplo, si es que yo pronostico semanalmente o mensualmente, pero yo sé siempre que los Black Friday se vende y se hacen ofertas y todo, pero sé que siempre va a ser así en esa fecha. No es una alteración, porque sé que se comporta de esa manera siempre, ¿o no? Sí, sí, claro, exactamente. Claro, si uno observa el evento, pero uno sabe que es un evento que viene repetidamente, uno lo que puede hacer es prepararse para esa circunstancia específica. Sí, pero tiene que tener en cuenta que son cosas que afectan el funcionamiento normal de la demanda. Entonces, si yo estoy haciendo mi planeación semanal, para la semana que haya Black Friday, yo voy a quitar ese dato. Me voy a preparar, ya sé que ese día voy a tener una demanda, no sé, 80% más alta o lo que sea, pero para hacer mi pronóstico, digamos, en el tiempo regular, voy a quitar ese dato, porque sé que me va a afectar los valores de mi Por, modelo. por ejemplo, como puedo poner condiciones, que para fechas como Cyber Day o esto como venta masiva, el modelo se comporta diferente y para el resto de los días o de periodo se mantenga el pronóstico que estoy utilizando. Exactamente, exactamente. Esos son los supuestos que mencionaba anteriormente en el paso número 7, declaración de supuestos. Entonces, yo digo, ya sé que en esta semana de Black Friday voy a prepararme específicamente para este día y para el pronóstico regular voy a omitir ese dato en particular. Por ejemplo. Fue una consulta Sí. con el tema este del 10% que se aprobó como hace un par de meses. ¿Eso sería como un dato outlier o no? Para algunas compañías, sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, o bueno, observar el mercado casualmente en ese momento estaba armando un computador de escritorio y se pudo observar cómo, por ejemplo, la demanda de gaming en ese momento subió muchísimo. Entonces, claro, para esa industria, eso aplicaría como un evento atípico, pero quizás para alguna otra no. Por ejemplo, bueno, no sé, podría equivocarme, pero quizás para la industria automotriz no hubo ningún impacto. Pero esas son cosas que uno debe definir analizando sus datos. Pero al final los outliers uno no los considera en el pronóstico. Es lo que estábamos hablando anteriormente del Black Friday. Uno podría considerarlo y prepararse específicamente para esa data que uno pueda tener de días de cyber oferta o lo que sea. O simplemente si uno está preparando un pronóstico regular, uno dice simplemente este dato lo voy a considerar como un outlier y lo voy a sacar de mi base de datos. Ya, perfecto. Dependiendo con los objetivos que uno tenga en el pronóstico y la cantidad de datos que uno tenga y toda la información con la que pueda recolectar. Por ejemplo, hay veces donde uno simplemente recibe una base de datos y tiene que analizarla, pero no sabe nada, no le dicen aquí hubo un cambio de precio, no le dicen esto fue una promoción. Simplemente utilizando técnicas estadísticas uno tiene que encontrar los outliers, por ejemplo. Entonces, si uno tiene
referencias de eventos que hayan ocurrido, lógicamente las utiliza, y si no, utiliza técnicas estadísticas para el análisis de la base de datos. ¿Vale? Cosas que más deben ser consideradas en los datos, pues se puede diferenciar por segmentos. Quizás si yo vendo de forma mayorista pero también minorista, necesito preparar dos pronósticos separados. Identificación de datos atípicos y por qué está separado de lo anterior, por lo que mencionaba anteriormente. Muchas veces no cuento con información, simplemente tengo datos y tengo que usar análisis estadístico para separar algunos de ellos que se demuestre, utilizando estas técnicas estadísticas, que no siguen el comportamiento de los demás datos. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Componentes del modelo de pronóstico, o a qué le vamos a llamar componentes primero. Los componentes van a ser diferentes de acuerdo a los tipos de demanda. Entonces, el componente estacionario es cuando tengo una demanda que es estable en el tiempo. Aquí vamos a intentar hacer un ejercicio en la medida que les vamos explicando. Y es buscar un producto que tenga cada componente. Entonces, aquí el componente constante o promedios es un producto que se mantiene su demanda estable en el tiempo. ¿Cuál podría ser un producto que no cambia su demanda a pesar de lo que... Los lácteos. O los los alimentos en general. Sí, en general los alimentos. Aunque, por ejemplo, uno podría hacer aquí algunas excepciones. Por ejemplo, excepción, el café o las bebidas, ¿cierto? En general los alimentos, pero uno puede considerar este tipo de excepciones, el café o las bebidas. Algunos pueden tener un componente de tendencia. ¿Qué es el componente de tendencia? Cuando se observa que a medida que transcurre el tiempo, la demanda incrementa o disminuye. Entonces, ese es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Aunque estamos en un momento en que puede ser estable, en los últimos 10 años, sí que si uno analiza los datos, se va a O observar. los autos eléctricos puede ser mejor ejemplo. También. Sí, es un buen ejemplo. Pero puede ser, por ejemplo, ahí, profe, la industria automotriz en general, que siempre a final de año, o a finales y a principios de año, genera una mayor renovación de vehículos que durante el año, el resto del año. Ese va dentro del siguiente componente que vamos a ver. Sería como un ciclo eso, ¿no? Justamente, se llama componente estacional. Porque depende se repite con la misma frecuencia. Entonces, para explicarlo voy a utilizar aquí otro ejemplo. Entonces me voy a pasar aquí. De nuevo vamos a ir a Google Trends para ver otra cosa interesante. Que nos sirve para ver justamente este tipo de componente. Voy a buscar la palabra. Bien. Y vamos a ver los últimos 5 años. Esto es lo que es un componente estacional. Cada vez que llega diciembre, en cada año, la búsqueda de Navidad tiene su peak. Entonces, ¿esto por qué es estacional? Porque se repite cada cierto periodo de tiempo y se ve que tiene más o menos el mismo comportamiento cada que se repite. Esto es lo que se conoce como componente estacional. Entonces, esto también entra dentro de lo que yo estaba mencionando anteriormente. Vuelvo acá. ¿Por qué dije excluyamos las bebidas y el café? Porque el café se sabe que en el invierno incrementa su demanda, ¿cierto? Lo contrario con las bebidas en el verano incrementan su demanda, ¿sí? El componente cíclico tiende a confundirse con el estacional, pero una forma de entender el componente cíclico es que si bien se puede ver como un estacional, la frecuencia es decir, no es en un punto específico del tiempo, sino que se repite no sé, cada 7 semanas, pero sin una fecha en particular, ¿sí? No sé si se entiende un poco la diferencia entre el estacional y el cíclico. El ciclo yo tenía entendido que es como cuando hay un
por decirlo de alguna manera, un evento atípico, por ejemplo, el tema del coronavirus, Ujú. que como que rompe como todas las tendencias que se puedan haber o... Mm, no, en realidad el cíclico, lo que estaba diciendo, tiende a hacer es confundirse con el estacional, pero la diferencia es que el estacional se repite en en el punto en el que se va a repetir, o Profe, la puede fecha. ser el cíclico como el Play 5, que uno no sabe cada cuánto va a salir, pero sabe que cuando sale la gente lo empieza a comprar. Sí, es un buen ejemplo, el PlayStation 5, porque cada vez que hay un lanzamiento de la consola, eh, más o menos va a haber un comportamiento similar, que va a haber un pic de demanda. Ujú. Es un buen ejemplo. O sea, que Gracias. es como un componente que cambia la tendencia al final. Sí, exactamente. Cambia la tendencia, pero no hay una frecuencia establecida para que ello suceda, porque en el estacional ocurre lo mismo, como lo estábamos viendo anteriormente, pero se sabe que es, por ejemplo, cuando dijimos Navidad, se sabe que es todos los diciembre. Pero, por ejemplo, en el caso del PlayStation, es cada vez que hay un lanzamiento, es decir, la frecuencia depende en este caso de Sony, Ya, perfecto. ¿vale? Y hay un componente aleatorio que es variabilidad independiente, que más o menos se asocia a lo que es el error. Casi todos o digamos, como decía anteriormente, el 99% tienen, 99.9% tienen este componente. Y por eso uno siempre considera que el pronóstico es erróneo. Por eso en la mayoría o en algunos de los modelos que vamos a estudiar vamos a tener el componente, una variable asociada al error, ¿vale? Porque aquí hice algo de análisis de correlación, pero esto es algo que vamos a tocar un poquito más adelante, así que no me interesa entrar ahí por ahora, simplemente los componentes era algo que sí que teníamos que destacar en este momento. Entonces, vamos a intentar clasificar estos o ver cada una de estas qué tipo de componentes tiene. ¿Qué componente, qué se ve en este primero de arriba a la izquierda? Uno diría que, o yo personalmente diría que tiene un componente constante. No sé. Una tendencia constante, ¿no? ¿Nivel? Componente constante se le llama. Si uno tratara de buscar algún componente como cíclico o estacionario, parece que no es regular el comportamiento, entonces parece más como constante. Yo diría que si uno tuviera que hacer, que si uno hiciera una regresión, uno observaría algo de este estilo, una línea que va, no sé, algo así. Y eso es más o menos constante, ¿sí? Este Tendencia al alza. creciente, componente creciente, ¿cierto? Creciente. Este Estacionalidad. tiene creciente y además tiene Estacionalidad. estacional, ¿cierto? Este, por ejemplo, podría aplicar aquí el ejemplo de los smartphones. Tiene la componente creciente y seguramente para Navidad puede mostrar un comportamiento de este estilo, ¿sí? Y pues este es el más difícil de todos, porque parece que tiene, sobre todo lo que hay acá es mucha variabilidad. Puede ser un ciclo. Y parece que podría tener algo cíclico. Sí, estos son los pronósticos más difíciles de manejar y usualmente cuando uno tiene data de este estilo, uno lo que hace es tomar principalmente lo que hay en esta zona del gráfico. Uno se queda con los últimos datos, porque esta parte de atrás le puede dañar a uno el pronóstico o le puede hacer cambiar la predicción del siguiente valor. Si uno utiliza estos, seguramente obtenga un valor por aquí para el pronóstico. Pero si incluye los anteriores, tal vez le sube un poco el pronóstico. Podría suceder de acuerdo al modelo que uno esté implementando. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Profe, en el tercer gráfico que hizo, el que tiene estacional o tiene el componente estacional, ahí es creciente porque los peaks van aumentando, ¿no? Sí, sí, se ve una cosa de este estilo. O sea, en el estacional lo ve uno acá, lógicamente. Pero en el largo plazo ve que más o menos hay una cosa de este estilo.
¿cierto? Entonces aquí tiene el estacional y tiene el creciente, ¿cierto? Ya, gracias. Vale. Vale, entonces hay más o menos algunos ejemplos. Y para cada uno, de acuerdo a estos componentes, uno va a tener que implementar diferentes modelos, que es en lo que nos vamos a empezar a centrar ahorita. Esta es la parte de correlación que les decía, por ahora no la vamos a tocar, quizás cuando hablemos un poquito mañana de algunos otros modelos, mañana o el jueves, vamos a ver algo de eso, pero quizás pasemos un poquito rápido por ahí. Veamos algo rápido, pero no muchos detalles. ¿Listo? Aquí tengo más o menos una lista o una serie de modelos que vamos a estar viendo, no todos, pero vamos a estar viendo algunos de ellos. En las técnicas cualitativas tienen una característica fundamental, obviamente si son cualitativas es porque no son cuantificables, ¿sí? Y tienen una característica bien, o lo que los caracteriza, así de forma muy importante, es que no hay datos, o es muy difícil recolectar los datos necesarios para realizar un pronóstico adecuado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tipo de método se utiliza cuando es el lanzamiento de un producto completamente nuevo, ¿sí? No tengo ningún dato, no pude recolectar información de la competencia, dado que el producto es nuevo, no sé si habrá aceptación o no, entonces se utilizan este tipo de técnicas cuando hay este tipo de fenómenos. Tenemos método Delphi, descripción por escenarios y análisis de impactos cruzados, aunque los dos, el segundo y el tercero, se pueden aplicar como un complemento al primero. Son complementarios más o menos los tres modelos. Y dentro de la parte cuantitativa, se caracterizan por realizar pronósticos con base en registros históricos cuantificables. Entonces, en cuanto a series de tiempo, vamos a estar viendo promedio simple, promedio móvil ponderado, suavizado exponencial y suavizado exponencial doble y triple. Estos son los modelos básicos de pronóstico. Hay otros, hay muchos más. Pero yo creo que para el curso nos vamos a centrar en estos y con entender estos y entender los componentes que ya vimos anteriormente y cómo estos modelos pueden ayudar a predecir eso. Ustedes van a tener las herramientas para si es que luego necesitan implementar algún otro modelo más complejo, van a tener las herramientas básicas a partir de donde se han construido modelos más avanzados. Hay otro tipo de modelos utilizando métodos de simulación, econométricos y redes neuronales y métodos bayesianos. Estos no los vamos a ver por acá, pero que sepan que existen y que se pueden utilizar en algún momento para casos específicos. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Profe, ¿Sí? cuando tengo pocos datos, por ejemplo, y quiero realizar quizá un análisis o un modelo cuantitativo, ¿puedo utilizar, por ejemplo, el sistema de Monte Carlo? Sí, se utilizan ahí algunas técnicas estadísticas. Hay cosas, hay por ejemplo una cosa que se llama hacer bootstrapping con los datos, que es que a partir de los datos que tengo replico utilizando algunas técnicas estadísticas que asimilan el comportamiento de esos datos y con base en eso construyo mis modelos. Hay algunas estrategias que se pueden utilizar cuando la data es pequeña. Lógicamente que el pronóstico va a ser menos acertado que si tuviera muchos más datos, pero sí hay cosas que se pueden hacer cuando tengo cantidades pocos datos. ¿Vale? Ya, gracias, profe. Aquí hay algunos ejemplos, quizás veamos, no sé, veamos alguno, a ver qué dice, no recuerdo aquí qué ejemplos tengo. Identifique las características de los siguientes escenarios de pronósticos. Veamos qué dice el primero. Usted opera una tienda de periódicos en un área metropolitana y debe decir a sus proveedores cuántas revistas le mandan. Así a simple vista, ¿qué periodo de predicción debería utilizar? ¿Un día? Diario, claro. Claramente porque el periódico es un producto perecedero que solamente dura algunas horas vigente y luego muere. Entonces, lógicamente, tengo que hacerlo diariamente. ¿Y qué comportamiento más o menos debería tener, qué componentes debería de observar
Mi demanda anterior y mis costos. Sí, pero de los componentes que vimos anteriormente, La tendencia, tendencia, estacionalidad. estacionalidad, puede tener algún componente de estacionalidad los fines de semana, quizás es menor o mayor, no lo sé, la verdad, que la demanda entre semana. Pensaría que quizás el sábado es un día de baja demanda. También puede ser ¿cómo se llaman? Los eventos atípicos, quizás, no sé, si es que pasó algún ataque terrorista o algo. Claro, pero digamos eso es algo que yo hago siempre, independiente Vale. del producto. Siempre debo hacer ese análisis de eventos que hayan podido afectar mi demanda. Aquí estamos intentando ver como las cosas, los componentes básicos de cada uno de estas situaciones. También debería ver la tendencia. Si soy un vendedor de periódico en un sector, cada vez como la gente ve más noticias de formato digital, debería ver cómo está mi tendencia para poder hacer un buen Claro, pronóstico. sí, claro. Es probable que en los últimos años uno vea tendencia decreciente en la venta de periódicos, dado el incremento de la parte digital. Veamos el último, por ejemplo, que dice, la demanda de los productos de su compañía está creciendo y la alta administración está considerando construir una planta adicional. Esto es, digamos, aquí lo que se ve, lo que se quería mostrar en este ejemplo es que cómo puedo yo utilizar los datos que tenga. Sé que hay crecimiento, pero que cómo me puede afectar en la demanda el construir una planta adicional. ¿Qué debería yo considerar O sea, hay en que mi pronóstico? primero, ¿Cuánto es lo que va a generar esa planta adicional de producto? Cosa de no tener un costo de pérdida o de como... Sí, pero debería tener, por ejemplo, en cuenta las características, dependiendo del producto, por ejemplo, yo debería tener, por ejemplo, en cuenta las características demográficas de dónde voy a poner esa nueva planta. ¿Sí? hay que Claro, ver sí, si la quizás el ejemplo tendencia, está un poquito incompleto porque no nos dice qué tipo de producto es y dependiendo de qué tipo de producto sea, van a haber diferentes consideraciones a igual tener en cuenta. hay que tomar en cuenta en cuánto tiempo la demanda está aumentando, porque si es solo a lo largo de un año, puede que esté aumentando por estacionalidad, en edad o algo así. Claro, sí. Por eso digo que eso podría ocurrir, pero entonces sí, quizás acá nos falta un poquito de información acerca de qué producto es. Sí, dice la demanda está creciendo, pero bueno, creciendo solamente regionalmente o a nivel nacional o la nueva planta quizás es un nuevo país. Si es en un nuevo país, quizás los datos que tengo ni siquiera me sirven para hacer un pronóstico. Debería quizás aplicar un método cualitativo. ¿Sí? Entonces va a depender de hartos factores externos a la información que está, digamos, aquí en el ejemplo. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Algo de bibliografía. Pero bueno, ¿qué hora tenemos? 2:26. Vale, tengo aquí algo de ejercicios, pero por tiempo creo que ya no alcanzamos. ¿A qué hora empezamos? 1:40. Quizás, bueno, quizás alcancemos a ver algo. Voy a hablar rápidamente de uno de los modelos más simples que tenemos en la parte cuantitativa, perdón. Mañana vemos algo de lo cualitativo y otros modelos un poco más complicados, pero veamos. Este modelo es dos modelos que son el de promedio simple y el de promedio móvil. ¿Sí? Entonces, solamente para hacer como la introducción breve de cuándo se utilizan los modelos cualitativos. Entonces, los cuantitativos. Debería ir a los cuantitativos. Entonces, como ya dijimos, en los modelos cuantitativos lo que yo voy a utilizar son datos que tengo en el pasado para hacer la predicción del futuro. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar, si yo tengo un determinado producto, voy a decir que XT es la demanda real del periodo T, y lo que voy a hacer es buscar un X gorro, sombrero, T, T más tau, que lo que quiero hacer es pronóstico realizado a partir de los datos disponibles
hasta el periodo T para pronosticar tau más adelante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo xt, t más 1, eso es lo que me va a decir el pronóstico para el siguiente periodo. ¿Vale? Y en el promedio simple, lo que hago, pues, básicamente es eso. Es un promedio de los valores observados del pasado, en el cual los valores de los periodos anteriores tienen el mismo peso relativo. Se calcula de la siguiente forma. Entonces, si yo tengo desde el periodo I hasta el periodo T, lo que hago es sumar todos esos valores y dividirlos entre T. Un promedio básico simple, como el que conocemos de toda la vida. Ese es el primer modelo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver el promedio móvil simple. Entonces, dice como su nombre lo indica, este promedio se mueve en el tiempo. Esto significa que cada vez que transcurre un periodo del pronóstico, yo voy a utilizar ese nuevo dato para mi predicción del siguiente, del nuevo dato. ¿Sí? Pero ¿y cuál sería el N? El n es, entonces dice, vamos a ver, dice la suma desde i igual a t menos n más 1. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a ir n periodos hacia atrás y esa es la cantidad de datos que voy a utilizar para mi periodo adelante. Es decir, si yo digo n igual a 3, significa que voy a utilizar 3 periodos anteriores para mi pronóstico de la siguiente semana o de mi siguiente periodo. ¿Sí? Ya, gracias. Y va a haber uno adicional que, bueno, que lo podemos mencionar rápidamente, es bastante simple también, que es el promedio móvil ponderado. Entonces es parecido al anterior, pero en lugar de dar la misma importancia a todos, es decir, dividir entre n, es decir, si digo 3 periodos, lo sumo y divido entre 3. Aquí lo que voy a hacer es que a cada uno de esos periodos le voy a asignar un peso, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría querer que el periodo más reciente tenga más peso que el más antiguo. Entonces yo podría decir, para el último periodo le voy a asignar un peso relativo de 60%, mientras que al periodo más antiguo le voy a asignar 10, y al del medio, si es que lo estoy haciendo con 3, le voy a asignar el 30% restante. ¿Sí? Entonces es también un promedio móvil porque se va a ir moviendo en el tiempo, como ya lo mencionamos, pero no todos los datos van a tener la misma importancia para el pronóstico. ¿Listo? Profe, Preguntas. ¿y los pesos de los datos, cómo los determino? ¿Me los darían como en el enunciado o algo? A ver, digamos, en la práctica son determinados por el analista que esté construyendo el promedio, pero quizás en los ejercicios en los que estemos trabajando serán dados, o quizás les diga que hagan algunas consideraciones, no sé, hagan un gráfico, por ejemplo, y determine cuál sería su criterio para determinar los pesos, por ejemplo. Podría ser algo así, ¿vale? Entonces, solamente para hacer un ejemplo rápido, voy a tomar estos datos que están acá y vamos a hacer una predicción de estos 3 modelos, utilizando estos 3 modelos. Voy a parar acá un segundo. ¿En la prueba vamos a usar Excel o tiene que ser? Lo defino, el jueves les voy a dar las indicaciones para la prueba del lunes. Ya, gracias. Entonces, tomemos estos datos. Vale, entonces dice que tenemos datos para 50 semanas y nos dice demanda mensual del producto X utilizando métodos cualitativos, promedio simple, promedio móvil simple y promedio móvil ponderado contando 3 periodos anteriores y pesos dados 0,5, 0,3 y 0,2 de más reciente a más antiguo. Realice el pronóstico correspondiente a los siguientes 8 periodos. Entonces vamos a decir que lo que queremos es ver la demanda para la demanda 51 y hasta la 58.
Y aquí vamos a decir entonces promedio simple. Y el promedio simple, entonces dijimos que lo vamos a calcular con base en todos los datos. Yo podría, aquí es para simplemente hacer el ejercicio, pero antes de uno aplicar cualquier modelo que le digan, esto digamos que lo ideal no es llegar y decir, ok, voy a aplicar modelos a ver qué se ve. Lo primero que uno debería hacer lógicamente es graficar, mirar los datos, mirar si hay algún outlier, analizar qué se ve de los datos. Pero por ahora simplemente para este ejemplo, solamente para un tema de aplicación de fórmulas, vamos a ver qué obtenemos de resultados. A ver. Entonces, como es un promedio simple, yo simplemente tomo la redundancia, tomo estos datos y los promedio. Y dado que en la semana 51 el pronóstico es 107, pues para mis demandas siguientes también va a ser 107, porque es un promedio simple. ¿Listo? Profe, consulta rápida, ahí en el promedio simple, por ejemplo, ahí agregó el 107 como pronóstico, después no debería ser el promedio simple de nuevo con el 107 como para el siguiente periodo, para el 52. Claro, así es, pero ¿qué pasa si yo tengo 107 y le agrego un dato que también es 107? ¿Cuánto me da el promedio? Ah, verdad. ¿Sí? Digamos, suponiendo que yo tengo 10 valores de 10, entonces la suma es 100 y dividido entre 10 me da 10. Ahora le sumo otra vez 10, entonces ahora tengo 110 dividido 11. Claro, funcionan como lo mismo. Sí. Pero gracias por la pregunta. Ahora el promedio móvil. Entonces, para el promedio móvil, si lo hacemos con 3 periodos en el tiempo, entonces lo que yo debería hacer es este, más este, más este. Aquí voy a ponerle paréntesis. Y en 3. Y luego para este, entonces, ¿qué debería tomar? Este, más este, más este. Y 3. Siguiente, pues ahora es este más este. Creo que están diferentes columnas, lo estoy haciendo así manual. Pero ahora para el siguiente, como ya están todos de la misma, ya puedo arrastrar la foto. Y aquí ya sería el promedio de los últimos 3. Eso sería el promedio de estos 3. Y ahí para abajo ya me puedo ir así. ¿Cierto? Profe, ¿Es claro lo que acaba de hacer? Sí, pregunta. y en este caso, ¿no se debería multiplicar como por la cantidad de periodos que quiero pronosticar hacia adelante? Porque no sé si se puede ocupar como el promedio, o sea, el pronóstico para meterlo dentro del promedio, no sé si me explico. Lo que pasa es que en el promedio móvil pronosticamos un periodo hacia adelante y luego ese nuevo lo utilizamos para el siguiente pronóstico. Por eso se llama móvil, porque se va moviendo utilizando la nueva data que voy generando. ¿Sí? Pero aunque la data haya sido también un pronóstico, no es que sea un dato duro. Ah, no, claro, si es que yo tengo aquí, me aparece mi nueva demanda, no sé, digamos 140, pues puedo utilizar este dato para el nuevo pronóstico. Pero pues dado que no tenemos conocimiento de la data real, pues lo construimos aquí. Pero es cierto, claro, si yo ya observo la demanda real, entonces mi promedio móvil lo calculo es con la demanda real. Gracias por la observación. Y en el promedio móvil ponderado, pues voy a ponerlos aquí arriba solo por facilidad, los datos que me han dado, 0,5, 0,3, 0,2. Supuesto que lo estoy haciendo un poco desordenado, pero pues lo que les decía, la idea es simplemente ver cómo lo aplicamos rápidamente. Sería este, 0,5 es el más reciente, entonces sería este por este, más este por este.
Ese sería mi siguiente periodo. Y bueno, de ahí para abajo ya lo que hicimos anteriormente sería este por 0.5 más este por 0.3 más este por 0.2. ¿Sí? Etcétera. Ya digamos que ahí ustedes ya más o menos lograron ver la lógica y que era más o menos lo que quería mostrar. Y esos son esos tres modelitos que son bastante simples, pero que nos dan más o menos ya una idea de las aproximaciones que vamos a estar utilizando en pronósticos, para ya luego meternos a unos modelos que son ya un poquito más complejos, pero que a partir de acá se pueden construir, digamos, con relativa facilidad. Mañana veremos más datos y estaremos haciendo un poquito de pronto de análisis gráfico, construir otros modelos, bueno, ya haremos algo un poquito más sofisticado. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas por ahora, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Mañana, como les dije, hacemos un poco más de ejercicios, ya con algo más sofisticado. Y en la tarde les dejo el enunciado del proyecto, los slides, el video, completo todo lo que les tengo pendiente en el webcurso. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, ¿no hay ningún control anunciado todavía? No por ahora, tuvimos este primero ya hoy, que espero les haya ido bien. Fue igual a lo que habíamos hecho ayer en clase, así que era bastante sencillo. Haremos algunos, sí haremos algunos, pero por ahora no hay nada programado. Yo les avisaré con anticipación. Y cuando hagamos controles de clase, van a ser así como ejercicios tipo el de hoy, haciendo cosas que para ustedes, con lo que hemos hecho en clase, deberían ser relativamente sencillos. Ya, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, Sí. para mañana hay lectura recomendada. Ah, sí, hay una recomendada, la voy a poner también ahorita en el webcursos. De hecho, voy a ponerme a trabajar apenas terminemos la clase, inmediatamente en dejarles todo el material necesario. Ahí lo dejaré en la parte de pronósticos, dejaré la lectura recomendada. Ah, ya, muchas gracias. Vale, acuérdese de poner la grabación, por favor, profe. Sí. No, les voy a dejar ahorita mismo me pongo a actualizar el webcursos para dejárselos al día con todo lo que debe tener según lo que hemos charlado. Ya, ¿Listo? profe. Gracias. Cualquier cosa me contactan por mail o por el grupo ahí. Bueno, lo que necesiten me van contando. Gracias, Eso, profe, que tengan buena gracias. tarde. Cuídense. Hasta luego. Profe, Chao. Profe.